no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo Este capítulo ha sido o es uno de los que más difíciles me ha resultado preparar. ¿Por qué? En nuestro último capítulo hablamos de Hipatia de Alejandría, una mujer sumamente destacada, más sabia que cualquier persona que se haya conocido en la antigüedad tardía. Hipatia fue hija de Teón, un filósofo, que se propuso formarla en todas las ciencias y artes que conocía. Rápidamente, Hipatia superó las enseñanzas de su padre y su maestro, Teón, y se convirtió, como decíamos, en una leyenda. Ahora, ¿prestaron atención que es la primera mujer que nombramos después de 13 capítulos? ¿Qué nos pasa a los varones? ¿Qué onda, como dirían los chicos hoy día? La historia de la filosofía, en cualquier manual que vos abrís y querés más o menos empezar a estudiar, te va a presentar muy pocas mujeres en sus páginas. Y las poquitas que aparecen son de estos últimos años. Sin embargo, en los últimos años también la investigación ha reivindicado el lugar de la mujer en la historia de la filosofía. Hoy, en Otra Cosa, filosofía apasionada para tiempos salvajes, vamos a hablar de las mujeres en la historia de la filosofía antigua. no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Decía que fue uno de los capítulos que más me costó preparar. ¿Pero por qué? Porque hablar de la mujer en la historia de la filosofía implica investigar mucho más profundamente y aprender un montón de cosas que en la formación inicial de los que hemos estudiado algo vinculado a la filosofía no está, no aparece. Es como si no existiera. Por eso preguntaba, ¿qué nos pasa a los varones? ¿Qué pasa con esta invisibilización que se ha generado respecto de la mujer en el lugar de la ciencia, de la filosofía, del pensamiento? En el último capítulo hablábamos de la relación entre filosofía, ciencia y religión. Y las mujeres han cumplido un papel sumamente destacado en estas tres grandes disciplinas. Baste pensar nada más y nada menos que en los inicios de la religión cristiana, en el destacadísimo papel de las mujeres como discípulas de Jesús. Pero estamos para hablar de la filosofía y de las mujeres en la historia de la filosofía. Las primeras mujeres en la historia de la filosofía surgen con el inicio mismo de la filosofía. Uno de los grandes maestros que tuvo discípulas mujeres y de los primeros fue Pitágoras. Entonces aparece aquí una figura fundamental, que es la figura de Teano de Crotona, del sur de Italia. Teano es famosa por haber descubierto nada más y nada menos que la proporción áurea, el número de oro que se conoce. Y acá ya empiezan las contradicciones. Y a mí como varón me pasa, y bueno, yo lo confieso aquí públicamente. Es difícil hablar de esto sin hacer referencia a estas mujeres como la esposa de, la madre de, la hija de. ¿Será acaso que las mujeres no pueden tener un nombre propio, una identidad propia y valerse por lo que ellas mismas pensaron e hicieron? Es inevitable hablar de Teano y decir que fue discípula, esposa de Pitágoras y madre de sus hijos. Vamos a mencionar, además de Teano, que fue la continuadora, la directora de la escuela pitagórica a la muerte de su esposo y maestro. Ella se preocupó muchísimo por la educación de las mujeres y por darle a la mujer un lugar
de mesura y de armonía, y acá viene este concepto importantísimo para los pitagóricos, tanto en lo matemático como en lo musical, de armonía con la naturaleza y con la vida. ¿Cuándo se puede hacer filosofía? Se puede hacer filosofía cuando uno, en armonía con la vida, puede darle sentido a su vida cotidiana. Otras pitagóricas muy destacadas fueron Perictione, madre de Platón, y acá nuevamente tengo esta contradicción. Perictione podría valerse por sí misma como filósofa. Sin embargo, no hay casi registros de lo que ella dejó escrito, y su influencia en su hijo fue decisiva. Ella, por ejemplo, le enseñó la importancia de las matemáticas y de la figura de Pitágoras en la historia del pensamiento. Una última pitagórica que podemos nombrar es a Fintis. Fintis era de Esparta, una ciudad mucho más amigable con las mujeres que Atenas. En Atenas las mujeres sufrían la burla y el desprecio, como lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero en Esparta tenían un lugar destacadísimo, no solo en el pensamiento, sino también en la política. Y Fintis defendió desde aquellos orígenes la importancia de hacer lugar a las mujeres en la historia de la filosofía. En nuestro próximo bloque vamos a hablar de dos mujeres fundamentales en la vida de Sócrates. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Sócrates dijo aquella frase tan famosa: solo sé que no sé nada. ¿Y qué pasaba cuando le pedían que diera un discurso, que elaborara una reflexión haciendo alarde de algún saber? ¿Qué hacía Sócrates? Nada más y nada menos que hablar de las mujeres que fueron sus maestras. Estamos hablando de dos pensadoras sumamente destacadas: Aspasia de Mileto y Diótima, una sacerdotisa y filósofa que es muy conocida por su discurso sobre el amor. Aspasia fue una figura sumamente destacada y a los 20 años ya tenía una formación brillante. Junto con su padre se mudaron de Mileto a Atenas en la misma época en que vivieron Sócrates, Anaxágoras y el gobernador Pericles. Pericles se vio fascinado con esta mujer, que era una hétera. ¿Qué significa esto? Era una prostituta de alto rango, por decirlo de alguna manera. Muchos quisieron burlarse de esta mujer por esta condición. Sin embargo, ella formó una escuela de mujeres que, además del trabajo sexual que hacían, tenían como parte de su tarea el entretenimiento a través del diálogo con sus clientes, que eran gente poderosa y famosa. Esto convirtió a Aspasia en una maestra de la retórica y en una interesada por asuntos de gobierno y de filosofía. Esto está mencionado por Platón en un diálogo que es el Menexeno, o Menéxeno, no sé cómo se dice, pero ahí quedó registro porque no se conservan obras, no se cuidaron bien las obras de estas mujeres, apenas algunos fragmentos. Pero su influencia fue tan decisiva que Pericles, gobernador de la ciudad, inventor de la democracia, dejó a su mujer y se esposó con Aspasia. Las palabras de Sócrates para con ella son de puro elogio. La otra mujer, Diotima, se discute su existencia real o no, porque solo hay registro de ella en el diálogo El Banquete o el Simposio de Platón. Y Sócrates decía que todo lo que había aprendido sobre el amor se lo había enseñado esta sacerdotisa. Para ella, el amor era la unión entre lo humano y lo divino. Cultivar lo bello y lo bueno solo podía ser resultado de una vida dedicada al amor, al eros. Este eros era la fuerza que movía la voluntad hacia el bien. Y
esta doctrina impactó tremendamente en la vida de Sócrates. Había dos formas de amar, una forma más carnal o humana que provocaba como resultado el querer trascenderse a uno mismo a través de los hijos, y una forma más espiritual de experimentar el amor, que era a través de esas grandes obras que hacen que las personas trasciendan en tiempo y espacio a partir de sus aportes a la comunidad. Como vemos, la doctrina platónica del amor está basada casi íntegramente en las enseñanzas de esta sacerdotisa que tanto impactó en la vida de Sócrates. En nuestro último bloque vamos a hablar de otras mujeres en el movimiento posaristotélico y vamos a contar algunas anécdotas que son súper jugosas. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Todo esto que conté recién está resumido en un librito muy simple, muy cortito, que vamos a poner a disposición o vamos a citar en nuestras redes sociales. Así que seguinos para tener acceso a más información. Gracias al movimiento de mujeres de estos últimos años, estas investigaciones están multiplicándose y dando un giro también a la reflexión filosófica. ¿Cuánto de esa reflexión de esas mujeres han pesado en la historia de las ideas sin darle el crédito a esas mujeres? Esa es una pregunta muy interesante. Aristóteles decía que las mujeres no tenían que dedicarse a la filosofía, que estaban en un rango inferior que los varones, y esto fue muy influyente tanto en la cristiandad como en una buena parte del mundo musulmán que consideraba a Aristóteles como un gran maestro. Pero Epicuro no pensaba igual. Epicuro hacía lugar en su jardín a las mujeres y las tomaba como discípulas, incluso les escribió muchas cartas. Una de esas mujeres fue Leontino, que es admirada por Epicuro por su gran sabiduría y por su gran condición de conversadora, de dialogante. Para Leontino, el diálogo era fundamental y el cultivo de la amistad, como buena discípula de Epicuro. Otra de estas mujeres resaltadas no solo por Epicuro, sino también por San Clemente de Alejandría, del que hicimos mención en el último programa, fue Temista. Temista era súper reconocida en su entorno por ser una cultivadora de la sabiduría. No hay muchos datos de todo esto, pero sí sabemos que despertaron la admiración de muchas personas en la antigüedad y que cultivaron y ayudaron a difundir las ideas de estos grandes maestros. Otro personaje genial y destacado de la antigüedad fue Hiparquia. No hay que confundirla con Hipatia. Los nombres son parecidos, como nos pasó también con los varones. Hiparquia fue una de las pocas mujeres cínicas y ella se hizo cínica para demostrarle a los varones que eran también bastante machistas. Hiparquia venía de una familia rica y asumió la vida de estos perros. No sé si recuerdan la famosa anécdota de Diógenes, que vivía como un perro, y tenía una gran agudeza mental y se burlaba de aquellos varones que se burlaban de las mujeres. Es decir, tenía una actitud bastante contestataria y muy fuerte, que son actitudes que vemos hoy en día y que tenemos que hacerle lugar para pensar qué nos pasa hoy con todo este movimiento de mujeres y por qué hace tanto ruido en algunas mentes que las mujeres quieran abrirse espacio en lugares donde siempre mandaron los varones. Por último, vamos a mencionar a la escuela de Megara y 5 grandes hermanas que fueron pensadoras estoicas. Los estoicos habían tenido una gran influencia en el poder político, pero también en
zonas más marginales de lo que después fue el Imperio Romano. Los estoicos de Megara habían puesto en diálogo las ideas de su maestro con las de Sócrates. Y estas 5 hermanas, de las que apenas sabemos sus nombres, fueron grandes continuadoras de estas ideas. La fascinante historia de la filosofía se vuelve más fascinante cuando se abren nuevos caminos de investigación a través de un cambio de mirada. Lo que necesitamos para pensar nuestros tiempos salvajes es efectivamente eso, ver con nuevos ojos lo que siempre estuvo ahí. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.